En nombre de Ediciones Luciérnaga, agradeceros vuestra asistencia. Todos conocéis bien a Ricardo González, periodista y escritor peruano. Ha escrito diversos libros, la mayoría de ellos tienen su origen en su experiencia con una posible vida y civilización extraterrestres. Luciérnaga ha publicado 3 libros, Los Maestros del Pairiti, Intraterrestres y Después del 2012. En esta charla, como sabéis muy bien, hablará del periodo del ciclo que se abre ahora, al final del 2012 y hasta el 2025, que coincide este final del 2012 con el final del calendario maya, del cual y de sus expectativas conoce muy bien todo Ricardo González. Tenemos la suerte de que está aquí porque está siempre en constante gira y, por lo tanto, después de su intervención, os insto a todos a que le preguntéis lo que deseéis y, además, como es natural, él firmará los ejemplares a aquellos que se lo pidan. Por tanto, bueno, Ricardo, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí otra vez en Barcelona. Llegué el día de hoy no exactamente para ver el partido por televisión del Barcelona con el Athletic, para dar esta charla. Igual les espero que le vaya muy bien al Barcelona y compartirles algunas de las cosas más extraordinarias que nos ha ocurrido, que nos ha sucedido en mi país de origen, en el Perú. Quienes no me conocen, mi nombre es Ricardo González, tengo 38 años, nací en la ciudad de Lima, llevo viviendo más de 10 años en Buenos Aires, en Argentina, y formo parte de un grupo muy grande de personas que afirmamos haber tenido contacto con seres de otros mundos. Sé que suena una locura, sé que parece que esto raya en la imaginación, pero sinceramente fue lo que nos ocurrió en los Andes, en el desierto de Chilca, en el Perú, y también en otras regiones del mundo. Pudimos constatar que no estamos solos en el universo, que existirían formas de vida inteligente en el cosmos y que están visitando la Tierra, pero lamentablemente nuestras organizaciones científicas no siempre están comentando abiertamente a la opinión pública de que esto podría existir. Tal vez mi testimonio les pueda resultar una locura, pero algunos astronautas y astrofísicos están hablando del tema. Entre ellos podría citar a John Glenn, a Gordon Cooper y hace muy poco al gran señor e investigador hoy por hoy de San Francisco, Edgar Mitchell, que fue un verdadero patriota para Estados Unidos, ya que se trataba del 6º hombre en caminar en la Luna, capitán del Apolo 14, ingeniero, marín, astronauta. Dijo que su propio gobierno estaría ocultando información relativa a vida inteligente extraterrestre. Entonces, cuando viene una persona común y corriente, como mi caso, que hoy por hoy estoy dedicado a compartir humildemente mi testimonio en muchos países, no con el afán de que me crean lo que me pasó, sino para invitar a que se piense en una posibilidad. ¿Qué ocurriría si escuchamos en este mismo estrado a Edgar Mitchell? Tal vez presentando en la Casa del Libro su texto El Camino del Explorador, donde cuenta algunas de estas cosas. Hay mucha gente, más de la que ustedes imaginan, en los gobiernos, en la milicia, hasta en las altas religiones o las religiones más conocidas del mundo, que saben que no estamos solos en el universo. Esta experiencia ha sido extraordinaria, no cambió mi vida porque fui creciendo en estos temas y el día de hoy, gracias a Ediciones Luciérnaga y a la Casa del Libro, estoy aquí para invitarles a hacer un pequeño viaje sobre estos misterios, sobre este año tan importante del que se ha hablado de todo sobre 2012 y sobre las profecías mayas, y tratar de encontrar quizás no respuestas, sino más preguntas. Más allá de cuál sea vuestra forma de pensar sobre estos temas, vuestra educación, si son aficionados del Español o del Barcelona, tampoco importa. Estoy seguro que cada una de las personas aquí sentadas quiere un mundo mejor, ¿verdad? Que cada una de las personas que está aquí sentada es consciente de lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo en el mundo, no solo en el tema económico, sino como que el planeta está diferente. Y no es una cuestión de creencia New Age, no es una cuestión de una idea alocada de las cosas. El mundo realmente está viviendo una serie de acontecimientos extraordinarios que involucran los cambios climáticos, las crisis económicas, tensiones bélicas, un paquete que parece haber crecido de una forma extraordinaria. Créanme que no exagero, pero aún así vamos a tratar de hacer un breve resumen de esas experiencias, los contactos que afirmo haber tenido, que he descrito en algunos de mis libros editados en Luciérnaga, en España, y también una investigación que me ha llevado al universo
secreto y perturbador de las profecías, que para mí no han sido hechas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. El ser humano tendría la posibilidad de corregir todo cuanto puede suceder si empezamos a vivir, creo yo, en el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia. Todas esas cosas que a veces nos olvidamos y que en realidad nos deberían unir. Así que sin más introducción y agradeciendo a la Casa del Libro, a mi editora y a la gente amiga que ha colmado el salón el día de hoy, gracias por la acogida, iniciamos la conferencia. Les voy a pedir, eso sí, por favor, si los teléfonos móviles los pueden poner en vibración o apagar, y a través de la pantalla que ven aquí les voy a ir describiendo más o menos de qué se trata todo esto. Muy bien, primeramente les voy a mostrar algunas fotografías de los objetos que nosotros hemos podido capturar en diferentes experiencias de contacto. Sé que es muy difícil decir, afirmo tener comunicación o algún tipo de enlace con civilizaciones de otros mundos, estar en contacto con los tripulantes de los mal llamados ovnis. Sin embargo, para corroborar de que esos mensajes son auténticos, que esta experiencia podría ser real, en esos mensajes mentales telepáticos que recibíamos en estados de tranquilidad, de meditación, se nos decía en qué momento iban a ocurrir esos avistamientos. Y se producían los avistamientos y eran fotografiados y filmados para certificar que no se trataba de un truco de la mente o de la imaginación, sino que esto realmente estaba sucediendo. Aquí están viendo una imagen que corresponde a un avistamiento programado en la Argentina, el país donde vivo, en la zona de Bariloche. Si alguno estuvo de turismo por la Argentina habrá conocido la Patagonia, que es muy hermosa, y se ve un ovni de formato tubular, aquí lo voy a ampliar, que debe tener 300 metros de largo, metálico, sobre el Cerro Catedral. También en la Argentina, ese mismo año, en abril del 2007, aparece el mismo objeto tubular, pero un objeto más pequeño volando en lo alto. Esto fue transmitido por Canal 6 de Bariloche y también fue compartido en el diario El Cordillerano, que es el más importante de esa localidad al sur de la Argentina. También aquí en España, aunque esto pueda sonar extraño, uno piensa que estos fenómenos solo ocurren en el Perú, en México o en países de Sudamérica, pero también aquí en vuestro país hemos podido registrar la aparición de estas naves. La cámara fotográfica en ese momento no la tenía yo, sino un gran amigo de Málaga, el señor Rafael Carabias. Estábamos explorando la zona de Bobastro, ruinas visigodas, y de acuerdo a estas antenas de energía eólica se puede estimar el tamaño, la longitud de ese objeto también en unos 300 metros de largo. No se trata de un mosquito en el lente, no se trata de polvo en el lente, y obviamente la imagen tampoco fue manipulada. Se trata de un objeto concreto. Puede resultar incómodo mostrar estas imágenes, sobre todo si son auténticas. ¿De qué se trata? ¿Armas secretas de Estados Unidos? ¿Se trata de algún avión militar con una tecnología avanzada, en este caso en Paraguay? Esto fue captado en la zona de Amambay el año 2006, un ovni de unos 30 metros de diámetro. Fue captado por mi equipo de producción de Enigmas, un programa de televisión que tuve la fortuna de conducir en Canal 13 entre el año 2006 y el 2007. Ganamos un premio por ese programa de televisión, el Premio Paraná, al mejor programa de investigación por la seriedad como tratamos el tema. Esto quiere decir que hablar sobre el fenómeno ovni, posibilidad de vida extraterrestre, conciencia o profecías, no necesariamente es una tontería y no necesariamente es un tema poco serio. También en un lugar que me encanta mucho, que es Mount Shasta, al norte de California, donde me voy a encontrar en el mes de agosto, siendo un encuentro para mucha gente, donde tratamos de conectarnos con estas otras realidades a través de la meditación, del contacto interior, se pudo captar la evolución de estos dos objetos. En Capilla del Monte, el año 2010, mi buen amigo, que en paz descanse, y le dedico esta conferencia, falleció hace unos meses, Jorge Suárez, tal vez el ufólogo argentino más importante de los últimos tiempos, me había invitado para un congreso sobre los no identificados. Y fue tan extraño porque la gente acudía a la conferencia
para tratar de escuchar el testimonio de periodistas, investigadores, testigos, como mi caso, sobre el fenómeno OVNI, y sin embargo, en la calle, en el cielo, esos objetos estaban evolucionando. Qué curioso, ¿no? Quizás como esta conferencia, estamos aquí escuchando sobre el misterio, sobre la posibilidad de estos temas, y tal vez sobre nuestras cabezas o nuestra propia vida, el misterio o lo mágico ya está ocurriendo. Este OVNI fue fotografiado por mi amigo José Luis Bartomioli en la puerta de la conferencia antes que nosotros empezáramos nuestra disertación. También he tenido la ocasión de filmar estos objetos en repetidas ocasiones. Aquí están viendo uno de ellos, una luz blanca brillante que estaba estacionada en el cielo sobre México. Estaba haciendo una conferencia sobre contacto en la zona de Xochimilco. Y el OVNI, luego de estar detenido, se empieza a mover en contra de las nubes, en contra del viento, hasta que se pierde. Yo tenía la cámara porque estaba filmando un documental que todavía no salió a la luz sobre todo lo que involucra los mayas, sus pirámides, sus profecías, todo lo que se supone que puede ocurrir en el planeta a raíz de estos descubrimientos que se han hecho de los calendarios de los mayas. Incluso uno recientemente se ha dado a conocer y nos dice lo que ya suponíamos, que el 21 de diciembre no acaba todo, sino que solo termina una gran etapa histórica. Por eso está coincidiendo con muchos cambios que estamos enfrentando. Los mayas nunca hablaron del fin del mundo y tampoco no tenían 7 profecías. Este nuevo calendario que se ha encontrado dice que el mundo, según los mayas, según sus calendarios, tiene una cronología de 7000 años más por delante para vivir cosas. Esta es la pirámide de Chichén Itzá en Mérida, México, un lugar bastante especial. Nosotros hemos tenido experiencias extraordinarias con estos seres, donde hemos recibido buena parte de esta información. Y esas experiencias, como les advertía, pueden lindar con la ciencia ficción, porque son difíciles de transmitir, porque fueron fenómenos realmente extraordinarios, increíbles. Esas experiencias tienen que ver también con puertas interdimensionales. Estas entidades que tienen aspecto humano, que se mueven en esas luces que llamamos ovnis, pueden concentrar gran cantidad de energía en un lugar y abren una puerta interdimensional, un quiebre en el espacio-tiempo. Tal vez en términos de la física podríamos hablar de un puente Einstein-Rosen, solo que estos seres pueden afectar tu cohesión molecular, restar tu peso atómico y en estado de holografía proyectarte hacia otra realidad. A ese fenómeno ellos le llaman sendras. Y a mí me han dicho, muy bien, has fotografiado las naves, las has filmado, ¿y por qué no has fotografiado un sendra? Aquí lo tienen. Esa concentración blanca brillante, que tiene unos 13 metros de diámetro, es una gran energía que si ustedes la penetran, sienten un gran calor en el cuerpo, como que están perdiendo peso, y pueden ser trasladados, aunque suena alucinante, reitero, hacia otro lugar. Ese tipo de experiencias me ha ocurrido a mí y a un gran colectivo de personas, antes de mi testimonio, en los años 70 en el Perú, cuando en su momento se inició el hoy disuelto Grupo Rama. Aquí ven la energía, un esquema de cómo funcionan las experiencias y también una recreación de cómo lucen los seres que nosotros afirmamos haber visto. Ya evidencias directas de los tripulantes no poseemos porque ellos no lo permiten. Ya bastante han hecho con entregarnos fotografías o permitirnos fotografiar o filmar sus objetos o filmar o fotografiar esas puertas interdimensionales. Evidencias directas de ellos aún no lo han permitido, pero lucen así. Son muy parecidos a nosotros, o más bien, me corrijo, nosotros somos parecidos a ellos, porque somos descendientes, aunque suene increíble, de civilizaciones que llegaron a las estrellas. No sería extraño que nuestra propia genética, nuestro ADN, haya sido intervenido por entidades de otros mundos o que la vida haya sido sembrada por una civilización inteligente que llegó del cosmos. De pronto alguien en el auditorio dice, esto es demasiado. Yo vine a esta conferencia en la Casa del Libro sobre estos temas y este tipo está diciendo que la vida fue sembrada por extraterrestres en la Tierra. Es una tontería. Les advierto que Francis Crick y James Watson, premio Nobel de Química, por descubrir el ADN en el año 61, decían exactamente esto. Cuando lleguen a la casa lo pueden buscar en Google. Y es muy molesto, ¿verdad? Que un premio Nobel
haya dicho una cosa como esta. Y no cualquier premio Nobel, no cualquier científico, sino quienes descubrieron el ADN. Pero tal vez nosotros tengamos razón y ellos no, ¿verdad? ¿Qué sabrán esos científicos? ¿De dónde provenimos? ¿Quiénes somos? En todo caso, lo más inquietante no ha sido solo ese acercamiento con seres de otros mundos, con seres que provienen de las estrellas, sino que además, por si esto fuera poco, también tuvimos viajes, expediciones y encuentros cercanos con seres que estarían vinculados con la leyenda de Shambhala. No sé si habrán oído hablar de esto en algún momento. Shambhala es una leyenda que evoca un mundo intraterrestre, subterráneo, otrora conectado con los Himalayas, el Tíbet y ese misterio de Oriente. Pero esos seres no solo existirían en Oriente, también se podrían encontrar aquí, en la gran Europa, en España, quizás bajo Monte Perdido o en galerías secretas bajo Montserrat, o tal vez en otras regiones de Latinoamérica, y sé lo que estoy diciendo. Tuve la oportunidad, además del contacto extraterrestre, de estar en algunos enclaves realmente fascinantes, entre ellos las selvas del Paititi. Mi primer libro, Los Maestros del Paititi, que escribí cuando tenía 22 años, fue editado en España por Ediciones Luciérnaga. Ustedes conocen la historia. Paititi es la ciudad perdida del Imperio del Sol, construida aparentemente en el siglo XVI, cuando la conquista española destruye Cusco. Se cree que Choqueauqui, el príncipe dorado, huye del Coricancha hacia la selva amazónica para construir una ciudad tan esplendorosa como el Cusco, que sería conocida más tarde como El Dorado. No sabemos hasta qué punto la leyenda es 100% exacta, pero de que Paititi o ese misterio existe, es así. Estuve allí 3 veces y pude constatar que esas selvas amazónicas en mi país, como en otras regiones del mundo, son protegidas por entidades que también he podido fotografiar, pero no físicamente, sino seres de energía. Aquí están viendo una, no sé si lo podrán notar, la pantalla es algo pequeña, está como de blanco brillante, escondida detrás de unos matorrales. La foto la hice con una cámara descartable. En esa época, año 96, no existían las cámaras digitales de ahora. El 13 de agosto del 96 fue la fotografía. Y al otro lado van a ver ahora otra imagen de un ser que está flotando. No son muy claras porque se trata de una proyección holográfica. Holo en griego significa todo, es la proyección completa de un ser físico a través de la luz. Algo que, dicho sea de paso, nosotros con nuestra tecnología ya podemos hacer. Se piensa que esas entidades protegen una herramienta de poder que antes se encontraba en el Cusco. Todo esto lo describo tanto Los Maestros del Paititi como en Intraterrestres, otro libro que también he publicado aquí en España con Ediciones Luciérnaga. No es una herramienta imaginaria, la propia crónica de la conquista española la menciona. Un disco de unos 3 metros de diámetro que se encontraba en el testero del Coricancha en el Cusco, pero desapareció, como si fuese el santo grial de los incas o el arca de la alianza del Imperio del Sol. Y nadie sabe dónde está ese objeto en la actualidad, pero se cree que estaría en Paititi y que además de ese disco hay otros más que están repartidos en otras regiones secretas del mundo como el lago Titicaca o Monte Shasta, incluso también en el mundo subterráneo del Ecuador. El año 2002 tuve la oportunidad de participar de una expedición realmente extraordinaria a la Cueva de los Tallos. Tal vez sea una de las pocas personas que ha estado dentro de ese mundo intraterrestre durante 3 días, constatando de que no solo los indios Shuar de la zona saben de la existencia de esos túneles, sino que se pueden visitar si es que logras prepararte para entrar en esos misterios. La Cueva de los Tallos es otro de los puntos interesantes en relación al contacto con seres del intramundo. Se hizo muy famosa esta cueva cuando en el año 76 el astronauta Neil Armstrong, así como lo están escuchando, el primer hombre oficialmente en estar en la Luna en el año 69, visitó esas grutas con un colectivo de militares ingleses. Fue el año 76, costó $2 millones. ¿Por qué el astronauta norteamericano fue a visitar esos túneles? ¿Por qué no le dijeron al mundo lo que realmente habrían encontrado allí? Aquí van a ver algunas imágenes de esas cuevas, algunos mecalitos de roca, algunas tablas que muestran pirámides, tablas que se supone están hechas en oro electrolítico, y aquí me pregunto,
¿Quién utilizó electricidad para grabar en el oro esos grabados, esos símbolos? Neil Armstrong, que lo ven en la imagen de abajo, con su chaqueta roja, su cabello rubio, y a la izquierda Stanley Hall, un investigador de origen escocés que en su momento se le relacionó con el servicio secreto británico, casi como las películas de Indiana Jones, que los grandes secretos terminan en algún hangar encerrado. En esta imagen ven a Carlo Crespi, un sacerdote de origen italiano, padre salesiano, que vivió mucho tiempo en Cuenca, el Ecuador, y muestra algunos de los objetos de poder que se habían encontrado, se dice, en la Cueva de los Tallos. Enigmas arqueológicos, enigmas que, más allá del fenómeno ovni, como empecé esta charla, nos llevan hacia la Tierra. ¿Quiénes depositaron esos objetos en lugares imposibles? Por ejemplo, yo les puedo hacer una pregunta. Miren la siguiente imagen. Si les pregunto a ustedes, ¿a qué cultura pertenece esta imagen? ¿Qué me dirían? Egipcia, ¿qué más? Sumeria, ¿verdad? Tiene esa característica. Pero esa tabla fue encontrada en el Ecuador. No quiero decir que el origen sumerio, que se supone es hace 6000 años en Mesopotamia, Oriente Medio, en realidad se encuentra en el Ecuador. Pero ¿qué tal si hay piezas arqueológicas que nos remontan a otros puntos del mundo donde se resguardaron, se protegieron? Ese misterio es el que investigo, porque si nosotros comprendemos nuestra verdadera historia, vamos a tomar mejores decisiones para el futuro. No se trata del intelecto, se trata de algo más que el intelecto. Se trata de recordar quiénes realmente somos y qué es lo que podemos ser. Aquí ven una imagen en la Cueva de los Tallos. Como ven, está un poquito más jovencito y más delgadito. Estoy en la boca de la cueva, que tiene unos 2 metros de diámetro. Estoy con mi amigo Hans Baumann, que actualmente vive en Madrid. Aquí vamos descendiendo de la entrada principal. Es un hoyo que cae unos 68 metros, un edificio de 15 pisos más o menos, con un tronco, un arnés, una soga, y vas descendiendo. Aquí pueden ver a un indio shuar en el extremo derecho, sujetando el cabo a la soga, y el tronco que se yergue sobre la oscuridad. Luego vamos descendiendo de esta forma, y finalmente nos encontramos en el mundo subterráneo. Recorrimos los túneles por 3 días, a unos 200-250 metros de profundidad, y encontramos una ciudad abandonada. ¿Quién la construyó? ¿Quién hizo esto? ¿Y por qué la dejaron? Cuando alguien me dice, esto de los túneles es una tontería, yo no sé cómo demostrarles que no es una tontería. Estuve allí, los visité, los fotografié, y hasta algunos científicos estuvieron en ellos. Entonces, ¿por qué decimos que estos temas son una tontería? Si existen evidencias contundentes de que algo no sabemos sobre nuestra historia. No les estoy diciendo que esos túneles los construyeron extraterrestres. Solo estoy diciendo que nadie sabe quién los construyó, que son muy antiguos y que nos remontan al enigma de Shambhala. Cuando he compartido mis viajes con los lamas de Asia, ellos nos dicen que los mismos centros de poder que se encuentran en los Himalayas, hace mucho tiempo atrás en el desierto de Gobi, en Mongolia, se van a activar también en otras partes del mundo, y que esa sabiduría espiritual, secreta, maravillosa, va a emerger, va a surgir y va a permitir que cambiemos todo. Esos lamas que creen en ese mundo subterráneo y también en la presencia de seres del cosmos, dicen que de acuerdo a sus tankas, a sus pinturas sagradas, estamos a punto de cerrar un gran ciclo histórico, como el famoso Kali Yuga de la India, que tiene que ver con las guerras, la caída de la moral humana, como el Pachacuti de los incas, que hablan de 500 años de oscuridad luego de la conquista española, y que en esta época empezaría a emerger la luz. Y todo esto coincide sospechosamente con esta malentendida profecía de los mayas que se refiere al año 2012. Yo creo que los mayas, más que profecías, tenían efemérides astronómicas, eclipses, conjunciones, y nosotros hemos interpretado información sobre todo ello, que ha coincidido con lo que estamos viviendo. Así que, como verán, una cosa me fue llevando a la otra.
el fenómeno ovni, el contacto extraterrestre, la visita a lugares de poder vinculados a esa esotérica hermandad blanca, y terminé investigando las profecías, que es el tema central de esta charla. Creo que es momento de analizar brevemente algunas de ellas. Algunos datos, les advierto, les va a incomodar mucho. Algunos datos les va a molestar. Pero el mensaje es de esperanza, es positivo. Solo les voy a mostrar de la forma más neutral posible lo que he hallado investigando estas cosas. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Vayamos de viaje. En la siguiente imagen van a ver una pirámide extraordinaria de los mayas. ¿Reconocen el lugar? ¿En qué país queda? Muy bien, Guatemala, la pirámide Tikal. Es un lugar muy bello porque incluso quienes son fanáticos de la Guerra de las Galaxias, cuando se hizo el Imperio Contraataca, pues se filmó desde la pirámide número 5. Si alguno de ustedes visitó Guatemala, todo ese escenario selvático con las construcciones de piedra reluciendo por encima del verde impetuoso de esa selva. Fue impresionante. Todo lo vimos en esa película. Y estar allí es como estar dentro de una película. Los mayas desaparecieron. Cuando Hernán Cortés llega a México, obviamente ya no existían los verdaderos sacerdotes, la cultura genuina que había levantado Palenque, Copán o Chichén Itzá o Tikal. Todas esas ciudades las he visitado en alguna ocasión. Los verdaderos mayas, los sacerdotes, se habían marchado. Y se piensa que desde la muerte de Pacal Botán, el gran maestre de Palenque, el imperio maya no fue el mismo. Los mayas tenían muchos conocimientos que no hace falta que describa aquí, matemáticos, filosóficos, espirituales. Pero cuando sus maestros se fueron, ellos perdieron el camino, se volvieron aguerridos, perdieron el contacto con la realidad espiritual. Y algunos de ellos empezaron a practicar sacrificios humanos de los pueblos que sometían. Igual ocurrió con los incas. Cuando llega la conquista española a Perú, no encontraron a los incas meditando en flor de loto en Machu Picchu. Los encontraron peleados entre ellos. Y hay una ley universal que dice: conquista y serás conquistado, lo semejante tras lo semejante. Y de alguna forma, en esa época en el mundo, las cosas estaban revueltas espiritualmente, energéticamente. No lo puedo explicar con mi mente, con mi raciocinio, pero los genuinos chamanes lo cuentan así. Y ese pedacito de la historia que todos recordamos, y que en este caso une España con Perú o con México, hay que tenerlo en cuenta, porque esas viejas profecías de los indios, de esos tontos que viven en taparrabos y que hablan tonterías, se están cumpliendo, están sucediendo. Y encierra una sabiduría que creo vale la pena escuchar. En todo caso, los nativos mayas, los genuinos, fueron descendientes intelectuales de los olmecas. Por ejemplo, es un error decir que el calendario maya, el Solkin de 260 días, ¿cuál es tu sello maya? Yo soy tal cosa y tú tal cosa. Bueno, eso no lo hicieron los mayas. Eso lo hicieron los olmecas. Los mayas heredaron esa información. Y los olmecas no eran oriundos de México, sino que aparecieron allí. Hasta étnicamente eran diferentes. Pero los olmecas tenían un gran maestro, un hombre extraño que llegó allende los mares. Un hombre barbado, que no era un templario, que no era un vikingo. Era un hombre que tenía mucha información y hablaba de tierras hundidas, tierras que desaparecieron, que podría reavivar ese fantasma tan incómodo que ocasiona prurito en la arqueología y que algunos conocemos con el nombre de Atlántida. Ese hombre se llamaba Kukulcán, la serpiente emplumada, y otros, los mexicas, en el imperio azteca le llamaban Quetzalcóatl, en náhuatl. ¿Quiénes fueron esos tipos? De pronto aparece un personaje en Giza, en Egipto, y trae la sabiduría, llamado Adri II o Totel-Atlante, que luego Grecia lo absorbe como Hermes Trismegisto. Aparece otro en Tiahuanaco, la Puerta del Sol, Bolivia, y se le llama Justus, rubio, ojos azules, alto. No es el típico boliviano, ¿verdad? Aparece otro en mi país, en el Perú, el actual Perú, llamado Viracocha. ¿Quiénes eran esos tipos? No digo que fueron extraterrestres, pero estoy convencido que formaban parte de alguna civilización desconocida, muy antigua, que sabía algo que nosotros no sabemos. Tienen que haberlo sabido para que le hayan otorgado a los mayas detalles inéditos, miles de años en el futuro. Una cuenta larga
que empieza el 13 de agosto del año 3113 a.C., que tiene que ver con un evento denominado el nacimiento de Venus, y que se empieza a cumplir con dos eventos que han sucedido o están por suceder este año. Un eclipse anular que acaba de suceder el 20 de mayo, que tiene que ver con las Pléyades, la constelación de Tauro, y también con el movimiento de Venus. Que ocurra un eclipse no tiene nada de raro, no van a haber terremotos, ni 3 días de oscuridad, ni va a bajar una energía extraña. En realidad esas son especulaciones, pero los mayas situaban situaciones históricas, marcaban circunstancias determinadas en base a estelios o alineaciones. Y el 20 de mayo fue una de ellas. La siguiente va a ser el 21 de diciembre de 2012, cuando termina este gran calendario. De acuerdo al Codex Dresde, o Dresden, que tiene el nombre de la ciudad alemana que lo protege, uno de los 4 que sobrevivieron a la quema del monje franciscano Diego de Landa al pie de las pirámides de Mérida en 1562, habla de un gran cambio a toda escala en el planeta, mostrando incluso inundaciones y mostrando una serie de cosas que han motivado ríos de tinta. Libros que dicen que el 21 de diciembre de 2012 es la fecha límite para el fin del mundo, que viene una inundación, que viene un mega terremoto y otro tipo de cosas que, con el mayor de los respetos, creo que es una muy mala interpretación. También hay otros libros que son más positivos, pero a mi juicio personal, podrían estar exagerando las cosas, diciendo que el 21 de diciembre pasamos a una cuarta, una quinta dimensión, que van a bajar los ángeles, el cielo se va a poner azul y se acabaron los problemas. Y creo que eso tampoco es así. En realidad es una fecha simbólica que cierra un ciclo y apertura otro. Como le decía a unos amigos de una revista con quienes estuve reunidos hace un ratito en una charla muy rica, muy interesante, les tengo una mala noticia, ¿no? Que en enero o en febrero del 2013 van a tener que seguir pagando impuestos, van a tener que seguir pagando el alquiler del piso, porque no van a estar en la cuarta dimensión viviendo con los ángeles. En realidad, nosotros nos tenemos que transformar en esa conciencia superior, siendo mejor ejemplo a nuestra familia, siendo mejores criaturas humanas, siendo mejores personas. Es verdad que están ocurriendo cosas en el planeta y en el universo, pero son solo estímulos para que nosotros tomemos las mejores decisiones. Ningún extraterrestre, maestro ascendido, ser espiritual va a venir a solucionar las cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces 2012 no es el fin del mundo. Y así lo he defendido una y otra vez, cada vez que he tenido pues, la oportunidad de compartir estos temas en varios puntos del mundo. La agencia EFE, que ustedes conocen, me hizo una entrevista y ya el año 2010 afirmaba que los mayas no habían hablado del fin del mundo, sino que habían hablado de una transformación de las cosas. Y más bien los chamanes auténticos mayas, porque tampoco se encuentran estas interpretaciones descritas en sus antiguos códices o en algunas pinturas que se acaban de hallar en Chultún, en las selvas del Petén, en Guatemala. Lo que sí resulta extraño es cómo una civilización que habría esgrimido estas profecías o estos vaticinios o estos conocimientos hace unos 1500 años atrás, haya conocido los movimientos sinódicos de Venus tan perfectos, que hayan podido tener 17 calendarios sin que se les produzca un derrame cerebral, ¿no? Ustedes imagínense, con un solo calendario uno se olvida del cumpleaños de la suegra, ¿no? ¿Qué pasaría con 17 calendarios, no? Sería como muy difícil. Pero los mayas, además de tener 17 calendarios, trabajaban con los 17 de forma mística en algunos, civil de otra y espiritual con la tierra, como el Solkin. Impresionante, tenían una mentalidad muy distinta a la que nosotros nos imaginamos. Y por si ello fuera poco, los mayas sabían de alguna forma que en el centro de la galaxia se encontraba la clave de todo. Lo vuelvo a repetir por si alguien se despistó. Estamos hablando de la Vía Láctea, que tiene 100.000 años luz de diámetro, con más de 200.000 millones de estrellas, cuyo centro se encuentra a 27.700 años luz de distancia. ¿Cómo los mayas sabían esto? ¿Cómo los mayas lo representaron en el inquietante juego de pelota? No jugaban 11 contra 11, como va a pasar más tarde entre el Athletic y el Barcelona, y tampoco tenían a Messi. Pero aquí hablaríamos de contacto con extraterrestres, hablamos de Messi, ¿no? Pero ese balón negro que están viendo aquí
no se golpeaba con los pies, sino se golpeaba con los codos, con la cadera, era un balón de caucho que pasaba a través de un aro de roca que representaba la reconexión de Hunahpu, dios maya, descrito en el Popol Vuh, la Biblia de los indios quichés, a través del Camino Negro, Xibalbá. ¿Y qué es lo que se encuentra exactamente en el centro de la galaxia? Un agujero negro supermasivo. Y aquí me vuelvo a preguntar, ¿cómo lo sabían? Lo perturbador de todo esto es que ese agujero negro no es como se pensaba antes en la física, que es una especie de tiranosaurio res cósmico que se traga y se come todo, hasta la luz, sino que emite una gran cantidad de radiación, rayos gamma, rayos X, etc. Y esa radiación estaría afectando a nuestro Sol, y al afectar a nuestro Sol de rebote, esa fuerza llega al planeta y afectaría a nuestro campo magnético. Como ustedes saben, el campo magnético de la Tierra, y disculpen si suelto unos datos demasiado técnicos, pero es para comprenderlo, se forma por el núcleo de nuestro mundo, que está compuesto por hierro y níquel a unos 5000 grados Celsius de temperatura. Esta fuerza, que trabaja como una dínamo, se libera por los polos. Por ejemplo, en el polo norte, cuando llegan partículas del cosmos y se choca con esta fuerza que manda la Tierra, se forma un fenómeno que llamamos las auroras boreales. Ese campo de fuerza magnético o energía toroidal no solo se forma por este proceso que acabo de describir, sino que también la energía y el viento solar le termina de dar forma. Entonces, si el Sol cambia, cambia nuestro campo magnético. La gran prueba de ello es que la NASA, hace unos años, a través de sus 5 sondas espaciales Temis, pudo constatar que ya existe una depresión o grieta en el campo magnético de la Tierra. Esta imagen es de la NASA, que es la mayor colección de mentirosos que he conocido. Así que ustedes imagínense, si esto es lo que publican en internet, no quiero imaginar lo que no han publicado. Y están viendo una grieta enorme que se encuentra muy cerca a Argentina. No sé si esto tiene que ver con el ego de los argentinos, que han abierto un megaportal dimensional en esa zona. Pero lo que no es broma alguna es que si esto sigue creciendo, se puede transformar en una tormenta geomagnética. Una tormenta geomagnética sería el anticipo, aunque esto suene un poco extraño o difícil de decir aquí, de una inversión magnética de los polos. Y aquí no estoy citando una canalización, no estoy diciendo que me senté en Montserrat y un ángel me lo contó, sino que esto lo han publicado científicos de la NASA, que por cierto muchas veces atenúan las noticias o mienten. Obviamente que ellos sugieren que este fenómeno puede ocurrir en cientos de años más adelante, pero ya la han pifiado en varias cosas. Por ejemplo, el deshielo del Ártico. Esto va a ocurrir en 300 años, ahora dijeron que va a ocurrir en 3. Hay fotografías que circulan en internet donde se ve un oso polar que está en una islita blanca y todo el mar azul, no sé si las habrán visto. Eso no está pasando dentro de 300 años, está pasando ahora, mientras estamos aquí charlando en la casa del libro. Y si hay una tormenta geomagnética, nos podemos quedar sin electricidad. Cualquier aparato que nosotros utilizamos que se maneje en base a estas energías, no lo podríamos emplear. Ah, bueno, voy a quedar un día sin ver DirecTV o sin ver el cable. No. Si esto es grave, te puedes quedar durante 30, 40 o 50 años sin ese tipo de fuente, según los modelos de los científicos, si es que esto ocurre. Sé que mucha gente se va a tirar al mar cuando sepa de esto, porque no van a poder subir fotografías a su perfil de Facebook, ¿no? Pero son las cosas que están pasando. Aún así, si me preguntan a mí qué es lo que yo considero sobre todo esto, no creo que vaya a suceder. Creo que es tan solo una advertencia, un fenómeno que está en marcha, pero que nosotros los seres humanos vamos a revertir, porque somos agujas geomagnéticas, emitimos una gran cantidad de energía. Y si hacemos charlas como esta es para motivar al despertar de conciencia, y entre mejores personas intentemos ser, pues mejor energía vamos a emanar, y esto va a afectar positivamente a nuestro mundo. Para que vean que no exagero, aquí tienen una imagen que se ha difundido sobre el agujero negro y la energía que emana desde el centro, gracias al telescopio espacial Fermi de la NASA. Ven aquí una ampliación que se muestra esa energía de color violeta. No es una fotografía, sino una recreación de NASA. Y no es que sea violeta porque, eso quiere decir que es violeta porque es el retorno del maestro Saint Germain, maestro ascendido, una energía violeta, la transmutación a través del perdón. Es violeta
independientemente de esos temas que también son interesantes y extraordinarios, pero es violeta no porque el tipo de la NASA decía, ah, carambas, lo voy a hacer violeta porque queda más bonito en el ordenador. Lo que pasa es que en el espectro de hercios corresponde a la emisión de rayos gamma. Y los rayos gamma es una de las radiaciones que puede afectar el tejido orgánico y el ADN de los seres humanos. No les estoy diciendo que nos vamos a convertir como esta serie Los Vengadores, esta película, si la vieron aquí en Barcelona, en un superhéroe como Hulk, el gigante verde. Cuando este científico cuántico, David Banner, le caen rayos gamma y se transforma en ese superhéroe. Eso no va a pasar, por si acaso. Pero sí hay estudios que muestran que estas energías afectan el campo magnético, pueden activar patrones dormidos en nosotros, inclusive pueden ser un impulso para la conciencia. Hay estudios muy serios que sugieren que la inteligencia de los seres humanos reside en la intensidad de sus campos electromagnéticos cerebrales, la intensidad de la comunicación en la sinapsis, en el espacio entre las neuronas. Estudios científicos muy serios. Eso es lo que hace una persona, entre comillas, más inteligente, más consciente. ¿Será posible que estas fuerzas están moldeando al ser humano del futuro? ¿Será posible que nos podríamos transformar en otra cosa en los tiempos que vienen? ¿O es tan solo una casualidad esta multitud de temas que nos dicen que esto está ocurriendo? Como fuese, vuelvo a reiterar la pregunta: ¿cómo los mayas lo sabían? Sobre estas cosas del centro de la galaxia, la energía, y por qué amaban tanto al sol, como los incas, los sumerios o los egipcios. ¿Por qué amaban a Inti, a Ra o a Kinichahau, como le decían los mayas al sol? No, porque era el abrigo del pobre, porque les calentaba durante los inviernos, porque les ayudaba en las cosechas. Le estás diciendo que estos tipos que levantaron esas pirámides, hicieron esas construcciones, no tenían ese conocimiento de estas cosas que estamos hablando, un conocimiento mucho más científico, más sensato, que puede resultar increíble, pero que hoy por hoy rivaliza con nuestra ciencia. Dejando a los mayas atrás y entrando ya a la parte más o menos final de esta conferencia, les quiero citar otras profecías que parece estar coincidiendo con todo lo que ocurre. No quiero herir la sensibilidad religiosa de nadie, pero me parece que lo que sucedió en las apariciones de Fátima fue mucho más grande de lo que se supone. Un fenómeno, sin duda alguna, pudo haber ocurrido allí. No voy a analizar si es que fue la Virgen, que creo que se puede manifestar, ¿por qué no? Tampoco voy a analizar si fue una entidad interdimensional de luz o ese tipo de cosas que se comentan. Escapa mi análisis, escapa lo que yo pudiese analizar, pero sí puedo analizar el mensaje. No al mensajero. Un mensaje que reciben 3 pastores. Francisco, Lucía y Jacinta, los 3 ya partieron. Ese mensaje de una mujer luminosa que en los archivos originales es descrita así, con un traje acolchado, una esfera de cristal en la mano, muy diferente a lo que se nos ha contado, por cierto, les advertía que iba a haber un fenómeno cósmico y que ese fenómeno cósmico iba a coincidir con grandes cambios. No estamos hablando de la conversión de Rusia al cristianismo, la Segunda Guerra Mundial y otras cosas que se difundieron, sino al famoso tercer secreto de Fátima. Ese tercer secreto de Fátima se filtró, pero como ustedes sabrán, el año 2000, el cardenal Joseph Ratzinger, el actual Papa Benedicto XVI, comunicó que el secreto se había cumplido el año 81. ¿Y por qué esperaron 19 años para decir que ya se había cumplido? Supuestamente ese secreto era la visión de estos pastores que le transmite la Virgen o ese ser de luz femenino, de un obispo de blanco cayendo en medio de una balacera y todo. Se interpretó que fue el atentado que sufrió el mes de mayo del año 81 el Papa Juan Pablo II, un atentado al que sobrevivió, que la Virgen habría desviado la bala y la cosa no fue más grave de lo que se suponía tenía que haber sido. Pero ¿por qué esperaron 19 años para comentarlo? ¿Qué tal si ese fenómeno cósmico que sugería la aparición de Fátima, el tercer secreto, tiene que ver con lo que dicen los mayas y tiene que ver con el fin de las estructuras, la económica, los bancos tal y como los conocemos,
un montón de cosas en general, las estructuras viejas, los viejos paradigmas, que nos podamos abrir a algo que sea mucho más espiritual, más justo, más equilibrado entre los seres humanos. No que las cosas se acumulen para unos pocos, sino que sea para todos. Hablo a nivel espiritual. Yo no tengo, por si acaso, y hago la aclaración, ningún color político y ninguna idea particular sobre ese tema. Solo creo en el ser humano y en la libertad. Solo creo en que podemos ser mejores. Sobre estructuras antiguas hay otra profecía que es muy curiosa y que involucraría a una de las religiones más influyentes del mundo, que hasta un banco tiene. Hablamos del Vaticano. No voy a profundizar este tema porque sé que es muy sensible, pero un monje irlandés, San Malaquías, que es citado por el mismísimo Bernardo de Claraval, que fue el mentor de los templarios, él decía que San Malaquías tenía el don de la profecía y San Malaquías había confeccionado una lista de 112 papas. No sé si han oído hablar de esto. ¿Saben cuál es el margen de error de San Malaquías? Imagínense el margen de error de San Malaquías. 112 papas describió. Correcto, 0%. ¿Y en qué papa nos encontramos? En el 111. Lo describió perfectamente cada uno de ellos. El papa 112, luego del papa actual Benedicto XVI, sería un hombre llamado Petrus Romanus. Después de Benedicto XVI vendría Petrus Romanus, que sería el último papa de una etapa histórica que va a coincidir con un evento cósmico, que también es señalado por Nostradamus. Tal vez sea una tercera casualidad. Tal vez sea lo que sabían los mayas sobre las energías y el sol. Pero el propio Benedicto XVI es un hombre mayor que está más cerca a los 90 años. Como decimos, y lo digo respetuosamente, en Argentina está más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Entonces, incluso en diarios de Italia se están publicando cosas que me parecen gravísimas, como que el Papa va a fallecer, que puede ser víctima de una conspiración. No, ¿cómo es posible una conspiración en contra del Papa? Eso es imposible. ¿Acaso no ocurrió con Juan Pablo I, que a los 33 días le envenenaron? Entonces, también se cuecen habas dentro de la Iglesia y en muchas instituciones místicas y religiosas. Sé que suena molesto y les pido disculpas, pero aunque esté equivocado, y es muy probable, de mí siempre van a escuchar lo que pienso de verdad. Y creo que hay que abrir la mente y el corazón a la posibilidad de que todas estas cosas estén cambiando. Si hablamos de profecías, de hecho Nostradamus, que en el siglo XVI también fue perseguido por decir lo que pensaba, y no era un tipo que creía en cosas extrañas, no era un tipo que era un astrólogo loco, barbón, que con una bola de cristal hacía profecías. Era un médico de universidad. Un médico de universidad que atendía a la gente más importante de Europa. Cuando su familia muere por la peste negra, se le activan algunos dones y empieza a curar a las personas. Ese era Nostradamus, no un viejito loco astrólogo. Era un médico de universidad. Y él escribió en cuartetas, ¿no?, sus centurias, ciertas cosas en código para que no fuesen escandalosas para la gente. Imagínense, si hoy en día, por hablar de un tema como este, a la gente le da prurito, se incomoda y no lo quiere escuchar y le afecta y lo cuestiona, imagínense en el siglo XVI. Cuando Kepler, uno de los padres de la astronomía, decía que era imposible que cayesen piedras del cielo, ¿no? Y hoy sabemos que existen los meteoritos. Aquí van a notar las profecías de Nostradamus vinculadas con Napoleón, la Segunda Guerra Mundial, el viaje a la Luna, la muerte de Kennedy. Pero hay un detalle curioso. Nostradamus, de acuerdo a quienes le han interpretado, sugería que un año clave iba a ser el 2025. Y investigando ese tema, partiendo de nuestra propia experiencia de contacto, hallamos que hay un ciclo de 13 años que empieza justamente después del 2012 hacia el 2025, que van a ser los verdaderos 13 años de los cambios, donde las estructuras viejas van a terminar. Y analizando en profundidad algunos planes de la Organización Mundial de la Salud, de la Banca Mundial, de la ONU, etc., apuntan hacia el año 2025. Sus proyecciones, la mayoría de ellas, apuntan hacia el año 2025. A mí
me parece que no es una casualidad. Como por ejemplo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, la invasión en Irak, con todo lo que involucra el Museo de Bagdad, que lamentablemente fue saqueado. ¿Por qué se saqueó el Museo de Bagdad? ¿Por qué se sigue una guerra tan antigua en Oriente Medio, donde se encuentra información muy interesante sobre la cultura sumeria y su conexión con seres de otros mundos, llamados Anunnaki, los seres que llegaron del cielo a la tierra? Realmente sería muy largo de explicar aquí. ¿Por qué la ONU hace sus proyecciones de escasez de agua, sus proyecciones de la pobreza mundial, todo hacia el 2025? También lo hace la Organización Mundial de la Salud, que dicho sea de paso, fue creada por el grupo Rockefeller. Así que quienes están en el tema saben a qué me refiero. Y les pongo un ejemplo mucho más incómodo. Ya les advertí, vine aquí no darles respuestas, sino más preguntas. Este esquema forma parte de un presunto informe de la Fuerza Aérea Norteamericana publicado el año 96. Se conoce como el Air Force 1996. Y describe una serie de acontecimientos que también van hacia el año 2025. Algunos de ellos no se cumplieron, pero si fuese cierto todo esto, quien diseñó esa agenda o esa proyección supuesta, realmente tenía muy poco corazón. Van a notar que en el año 2009, en inglés, dice virus de influenza mata a 30 millones de personas. Esto fue publicado en el año 96, o se traspapeló y lo conocimos en el año 96. ¿Qué pasó el año 2009? ¿Lo recuerdan? La gripe A. Pero no originó ninguna pandemia. Eso fue lo que se dijo. Anualmente mueren 100.000 personas solo por gripe común. Sin embargo, decretaron una pandemia. Realmente es extraño que esto haya sucedido así. Sobre todo, que el virus haya empezado, ¿recuerdan dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? En México. ¿Cuál es la ciudad más habitada del mundo? México, tiene más de 20 millones de habitantes. Es perfecto si quieres sembrar un virus. Y cuando toda la gente estaba presuntamente enferma y con miedo, ¿qué producto se recomendó para la vacuna? El Tamiflu. Ajá, 2 más 2 son 4. ¿Y quién es el dueño del Tamiflu? Donald Rumsfeld. ¿Y quién es ese señor? ¿Quién es ese tío, como es en España? ¿Quién es ese tío, macho? Bueno, ese tío es el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, estas cosas, que advierto son incómodas, parecen estar descritas en profecías y en proyectos. Pero hay un pequeño gran detalle de que esas profecías, incluso lo que nos han dicho estos seres, tienen un final más que feliz. Son como los manotazos de ahogado de un viejo sistema de control y manipulación, de lo que quieran ustedes interpretar, para que la humanidad sea más libre, más sensata, más espiritual y pueda transformarse. Hay otro sensitivo que es muy importante, Benjamín Solari Parravicini. Es conocido como el Nostradamus de América, tan exacto que el mismísimo Nostradamus. Él advirtió una gran cantidad de cosas que se han cumplido a rajatabla. Y entre ellas hablaba de España, de su crisis económica y de la importancia de España para el mundo. Como viejos mensajes espirituales sugieren que España es la puerta de luz para Europa. No sé si es por la conexión mística e histórica que tienen con México, Perú y con esa parte de la historia, pero es la misión que tendría España. Y no lo digo porque esté aquí, lo digo donde esté. Y Parravicini aparentemente también lo sabía. Este sensitivo, en sus ecografías, habló de 3 años muy particulares donde la crisis se iba a acentuar, económica, social, climática. El año 2010, el año 2011 y el año 2012. Esta profecía es del año 72. Yo no había nacido. Dice la hora 10, el año 2010, trae el comienzo del fin de las estructuras. La hora 11, el fin del sin fin de las estructuras. Y la hora 12, este año, el fin del fin. ¿A qué se refería Parravicini? También en otra psicografía del mismo año, 72, dice: Argentina sufrirá la tormenta en pequeña, la que luego azotará al mundo. Será un ejemplo para todos esta situación. Y en otras psicografías, Parravicini dio el año en que esto iba a ocurrir, 2002. A fines del 2001 e inicio del 2002, Argentina vivió una crisis sin precedentes.
que no hace falta que se las describa, ¿verdad? Con cacerolazos, marchas, que me recuerdan el movimiento que se ha dado aquí en nuestro país. De hecho, si ustedes ven esta imagen, a la izquierda ven una fotografía del año 2002 en Argentina con los cacerolazos, y a la derecha una imagen más reciente de España. Hoy por hoy, esa reactivación, y no la voy a analizar políticamente porque ya les he explicado, no estoy dentro de esos temas ni lo analizaría, solo hablo de las profecías y las cosas que parecen estarse cumpliendo. Ese movimiento y esa dinámica también ha involucrado a todo el mundo. Tiene que ver con el fin de las estructuras, con la transformación hacia algo, religiosas, económicas, tal y como las conocemos. Tiene que ver con la revelación de un conocimiento que nos dice que somos algo mucho más grande de lo que suponíamos. Los gobiernos van a revelar datos sobre la vida inteligente extraterrestre, de que nunca estuvimos solos, nuestra verdadera antigüedad como especie. Nos van a decir, por ejemplo, lo que realmente pasa con el cambio climático, que se nos ha vendido el cuento de que es solo el global warming por el calentamiento, o sea, calentamiento global por los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué Marte se está calentando? ¿Por qué Saturno se está calentando? ¿Acaso los marcianos o los saturninos están extrayendo petróleo? ¿Están utilizando aerosoles? ¿O se trata de un fenómeno mucho más grande que no se puede abarcar? Parravicini también, en una de sus ecografías, hablaba de que los soles hablarían. Y nuestro sol está hablando. Y están pasando cosas. Y al pasar cosas, está afectando el campo magnético de la Tierra, con algunos fenómenos que se los voy a mostrar a continuación. He dejado para el final de esta charla 2 o 3 detalles que, si no los han visto, les va a poner la piel de gallina. Espero que el audio marche bien. Quiero mostrarles un pedacito de un vídeo y he elegido un programa de televisión de España para que se sientan un poco más familiares. El programa del buen amigo Iker Jiménez, Cuarto Milenio, que habla justamente sobre Parravicini y lo que ha sucedido con unos extraños sonidos. Vamos a ver si suena un poco. ¿Qué puede estar generando eso? Muy bajito, ¿se escucha? Lo llaman de el zumbido, y su misterio está recorriendo el mundo en las últimas semanas. Vecinos de Kiev lo grabaron hace poco, y no fueron los primeros ni han sido los únicos. ¿Ya lo escucharon el pitillo? Sé que está un poco bajo, les pido disculpas. La evidencia de experimentos secretos que por algún motivo se están sucediendo en todo el mundo. A día de hoy, los expertos no saben qué es o quién provoca el zumbido. Es como un pitillo, como un zumbido que se está escuchando en varias partes del mundo. Y ese zumbido no solo se capta en ciudades, sino fuera de ellas, en lugares donde no hay ecos de metro, de trenes. Es extraño. Pero mejor se los voy a explicar yo. Aquí en el programa de Iker Jiménez entrevistan a un periodista también español que se llama Santiago Camacho, y Santiago Camacho cita una psicografía de Parravicini. Una explicación solo con hipótesis. ¿De qué esa? Se las explico yo. Esta es la psicografía de Parravicini, que también es del año 72. Parravicini recibió psicografías por muchos años. Todas las que les estoy mostrando son del año 72. Es como si él hubiese canalizado, hubiese recibido en ese año mucha información que iba a ocurrir justamente en esta etapa que estamos viviendo, 40 años más tarde. Dice: ruidos en las entrañas del mundo, ruidos en su cobertura, ruidos en los hombres, también es interno, porque es la hora 10. Y la hora 10 es el año 2010. Los sonidos empezaron a registrarse desde fines del año 2010. Y recientemente los científicos que están estudiando estas vibraciones han teorizado que estos sonidos tienen que ver con las tormentas solares, los soles hablarán, y el campo magnético de la Tierra. El Sol, pese a que a nivel astronómico se supone no está cambiando mucho, está dentro de su ciclo programado, astronómicamente, ortodoxamente, como lo cuenta la NASA,
El Sol no tiene ninguna perturbación extraña, se está comportando como siempre se ha comportado, dentro de lo previsible, pero algunos científicos opinan lo contrario. Han alzado algunas voces y dicen que sí hay algunas anomalías en el Sol, extrañas, que vale la pena considerar. Algunos científicos, incluso dentro de NASA, están empezando a decir que no se les calle, porque algo está ocurriendo con nuestra estrella. Hace unos meses, la NASA tuvo que aceptar que la imagen que van a ver a continuación es auténtica. Nunca antes había filmado eso. Es un agujero en la corona solar, que al principio se interpretó como un gigantesco ovni. Eso es una barbaridad, desde luego. Pero ese supuesto agujero en la corona solar, hasta los mismísimos estudiosos del Sol les ha perturbado. Miren ustedes. Estas son imágenes del 9 de marzo. Va a haber un objeto oscuro que está conectado como por una manguera, un hilo, no sé si lo notan, con el Sol. Parece estar absorbiendo algo del Sol, parece, no quiero decir que esté ocurriendo así, y de pronto se marcha. La NASA aceptó que esa imagen es auténtica, pero la explicación oficial es que es un fenómeno común y corriente. Eso sí, nunca se ha filmado, nunca ha sido tan grande, pero se trata de un agujero en la corona solar. Y uno les pregunta, ¿y es posible que un agujero en la corona solar esté 80 horas detenido y conectado por una protuberancia del Sol y que se marche a esa velocidad sin ningún tipo de consecuencia por el plasma con el campo magnético de la Tierra? ¿Y por qué, además de este fenómeno, se han captado objetos metálicos que no son artefactos, como se dice en ese lenguaje, es decir, errores de interpretación digital de los telescopios SOHO u otros más, o Estirio, sino que se tratan de objetos concretos que se mueven alrededor del Sol, sin que se quemen, sin que les afecte? ¿Qué tecnología no humana está vigilando justamente este fenómeno? Ahora lo van a ver a continuación, ahí están los objetos. Por eso les digo, hay una gran cantidad de evidencias de que no estamos solos y que alguien nos está ayudando. Muy bien. ¿Qué es lo que viene entonces? ¿Qué es lo que puede pasar? Aquí ven una imagen de volcanes en varias partes del mundo y todos ellos, incluso imágenes logradas por la Cruz Roja Internacional, por bomberos, etcétera, están mostrando actividad ovni. Creo que no estamos solos en el cosmos. Creo que estos seres están pendientes de lo que está sucediendo, nos están apoyando, pero solo nosotros y nadie más que nosotros va a poder revertir esta situación. Lo que he aprendido de todo este tema, que he tratado de resumirlo en una hora, es que no tenemos que creer en los extraterrestres, ni creer en cosas fuera de nosotros, independientemente que existan, sino que tenemos que creer en nosotros mismos. Si desarrollamos la capacidad de encontrar ese encuentro cercano, que es el más importante, el más trascendental, que es con nuestra propia existencia, estoy seguro que todas estas cosas que les he tratado de resumir y que les he descrito son tan solo activadores. Activadores para motivarles a la duda, a las preguntas, a intentar saber un poco más sobre estos temas. Y de pronto, como un espejo, se van a reencontrar. Como ese famoso adagio que dice que si conoces la gota de agua, puedes conocer el océano. Les mostré aquí un reflejo, tan solo un mínimo y humilde destello de ese océano. Pero esta historia de profecías, el cosmos, cambios, transformaciones, también les compromete a ustedes. No tienen que creerme, ni lo que me pasó, ni que estuve con estos seres, ni nada. Sencillamente, si esto motivó dudas, preguntas, para tratar de decir, hay cosas mucho más positivas, vamos a tratar de cambiar, modificarlo todo, porque vale la pena. Entonces yo volveré, como siempre digo, a la Argentina, a Sudamérica, de donde he venido a visitarles, muy contento. Eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a algunas preguntas y agradeciendo nuevamente a la Casa del Libro, a Ediciones Lucierna, a Giovanna Rodríguez, a la gente que habitualmente me organiza estas actividades, dentro de los 10 libros que tengo que he escrito,
Hay 3 que están en España, más adelante van a haber otros libros también por Luciérnaga, desde luego. Los 3 que pueden encontrar aquí en la Casa del Libro son Los Maestros del Paititi, 2012, e Intraterrestres. Si tienen algún ejemplar, luego se los voy a firmar, desde luego. También les quería mencionar que en Argentina, solo está publicado en Argentina, y espero que más adelante llegue con Luciérnaga o con la Casa del Libro, un nuevo libro que se llama Al interior de una nave extraterrestre, donde cuento las experiencias de contacto más extraordinarias que he enfrentado en el Perú. También aprovecho la coyuntura para invitarles, este día domingo voy a ofrecer un único taller seminario en Sitges, que es la preparación para nuevo tiempo, o sea, todo lo que les he descrito aquí. Este taller va a durar 8 horas, de 10 a 2, de 4 a 8 de la noche, en un lugar muy lindo como Sitges, que ustedes conocen, en el Hotel Romantic. No es que sea un encuentro romántico, pero es un lugar muy lindo, por eso lo elegimos. Y vamos a hacer prácticas de meditación, concentración, energías y proyectar mucha información sobre todos estos temas, la preparación para el nuevo tiempo. Si están interesados, ustedes pueden seguirme a través de mi página web, legadocosmico.com. Aquí les muestro mi nueva página web, que ha estado detenida unos meses por mis constantes viajes y una reestructuración, pero ya en unos días va a estar online. Pero por mientras pueden estar visitando mi sitio Facebook, me pueden buscar como Legado Cósmico, Ricardo González, y si ponen me gusta, pues inmediatamente van a recibir las actualizaciones y toda la información que estamos difundiendo. Cualquier pregunta, información que ustedes necesiten, pues me pueden escribir a mi correo electrónico y gustosamente se los voy a compartir. No sé si tienen alguna pregunta. Dime, amigo. Bueno, parece ser que hablamos que vivió en la época de la peste negra, ¿no? Parece ser que la peste negra fue un producto de la migración. Y te has hablado de estos videntes que son anteriores al cambio del 2000, que es cuando la humanidad siguió hacia otro raíz de experiencias, que nos trasladamos está totalmente obsoleto. Los videntes modernos que pueden ser, que no has citado, pero por ejemplo gente como Brión, Matías Estefano, Hernando Santos, que vive allí en Perú, que es brasileño, y que hablan de esta civilización que vendría y que coincide con las predicciones de los científicos, las farmacéuticas y tal, que hablan del 2014 en los campos. Sí. No sé si qué opinan de este tema. Quiere decir que el calentamiento habla que sería como el preludio de una misión. O sea que realmente sí tiene razón, el calentamiento no es producto de eso, pero sí que es el preludio de la misión. Es así como lo dices, amigo. Hay otros sensitivos, personas que canalizan y entregan información, pero no creo, y te lo digo sinceramente, que Nostradamus sea obsoleto, porque ha sido más exacto que todos los sensitivos o videntes que has mencionado, ¿no? Yo he estado en varios congresos con Bárbara Marciniak, con Lee Carroll, con mucha gente, y son conocimientos extraordinarios, pero que no tienen datos precisos, sino, claro, solo cuestiones muy genéricas, ¿no?, que están sucediendo. Pero es importante lo que dices de que hay personas, incluso anónimas, que tienen el don de la evidencia, la canalización, que están diciendo cosas extraordinarias. No todos coinciden, y debo decirlo, no todos coinciden. Yo he estado en congresos con diferentes canalizadores muy famosos que vienen aquí a España y hacen conferencias, y uno dice que nos vamos a conectar con las Pléyades, otro que nos vamos a conectar con Orión, otro que nos vamos a conectar con Sirio, otros que venimos de Venus, otros dicen que tenemos triple hélice de ADN, otros dicen, y no coincide la información. Entonces hay que preguntarse por qué. Este tema no se basa en la fe. La fe es materia de las religiones, que es la convicción de lo que no se puede ver. No es un asunto de creencias. Hay datos, hay mucha información sensata que sí nos dice, en lo que coincide, que el mundo no se va a acabar ni se va a destruir, sino que se está transformando. Y la única manera de contribuir en esa transformación es iniciando la nuestra propia. Pero tal como dices, todos esos cambios también lo están percibiendo otros sensitivos y otras personas en este tiempo moderno, después de Parravicini. ¿Otra pregunta? Dime. La teoría de Matías de Estefano, por ejemplo, que es uno de los objetivos que ha citado él, es que estamos llegando al fin de la noche de una... O sea, que tenemos un sol detrás de otro sol, que es el sol Sirio, y que estamos acabando la noche para pasar al día de ese sol. Y por eso tenemos todos esos problemas. Por ejemplo, que no lo explica así, porque como él, según su conferencia, comentó
que no tiene muchos recuerdos, pero que él venía de allá. Lo que sí que nos dice es que, sobre todo, que no debemos preocuparnos aunque veamos caer alrededor los bancos, las guerras, que esto está pasando porque tiene que pasar, ¿no? Yo creo que coincido con este muchacho y con cualquier persona que diga lo mismo, que no estamos en el momento de tener miedo ante los cambios, no el miedo sinónimo de ignorancia, sino de tratar de cambiar, de transformarse. Sobre el asunto de Sirio, si hay un sol detrás de no sé dónde, el tiempo lo dirá. Son afirmaciones muy fuertes y, bueno, sabemos quien conocía el sistema de Sirio hace mucho tiempo atrás fueron los sirios de Ogón, de Mali. Ellos ya hablaban del sistema de Sirio, o sea, esto se habla hace muchas décadas. Y en los años 60, Robert Temple publicó un libro que se llama El misterio de Sirio y él escribía perfectamente todo esto, Sirio A, Sirio B, Sirio C, cómo lo sabían los sirios de Mali. Solo que ellos no vinieron a dar conferencias aquí en Barcelona. Ese es el asunto. ¿Otra pregunta? Sí, dime. El campo electromagnético que has dibujado, ¿en qué dispersión ha tenido? ¿En qué periodo de tiempo tenía esa dispersión que está en el epicentro en Argentina? ¿Y cómo puede llegar a afectar para bien, bueno, para efectos de conciencia, obertura neuronal, sinapsis? Has hecho una muy buena pregunta. Sí, ¿sabes que hay dos? Creo que ese es el entrelace para realmente desprendernos de paradigmas y abrir a salir. Creo que es una catapulta energética que impulsa lo que ustedes mismos están diciendo, ¿no? Que pase lo que pase, todos los cambios, todas las situaciones, nosotros tenemos que estar situados en calma y en paz. Pero esas condiciones energéticas sí que de alguna manera movilizan todo esto, pero los estudiosos, los científicos no se ponen de acuerdo con el asunto de la anomalía del Atlántico Sur. Algunos dicen que existió desde hace muchas décadas y que recién lo hemos detectado con nuestra tecnología. Sin embargo, recientes imágenes que se han captado desde el espacio les ponen en entredicho ese agujero o depresión magnética, como ellos le llaman, que hasta en Wikipedia la pueden encontrar en internet, en Wikipedia, está creciendo. Es decir, esto se debe haber activado con mayor fuerza desde el año 2002, 2003, 2004, de esa época. Está ocurriendo en el hemisferio sur y tiene que ver mucho con un patrón de fuerzas que se están concentrando en Sudamérica. No lo digo porque venga de Sudamérica, sino porque hay profecías, incluso desde Asia, que hablan de Sudamérica, la cordillera de los Andes. De hecho, el electrochorro ecuatorial, ¿no?, se ha ido movilizando hacia el sur y se encuentra ahora afincado al sur del Perú, involucra gran parte del lago Titicaca en la zona actual de Bolivia, y esto ha sido medido. O sea, no es que vine aquí y lo recordé, lo que analicé y se los digo, sino que ha sido medido con aparatos. O sea, y creo que es importante combinar las dos cosas. Lo más trascendental, que para mí es el espíritu, el corazón, para mí lo más importante es tu verdadera brújula, pero también no perder el sentido común, que, como dice un amigo, no es el más común de los sentidos, ¿no? O sea, hay que mantener también los pies en la tierra, porque estos temas nos hace caminar en el filo de la navaja y no podemos reemplazar la religión de lo imaginario, que puede ser nuestra fe personal, con otra religión de lo imaginario. Estos temas tienen corroboraciones, tienen cosas muy sensatas. Tengan mucho cuidado. Tampoco crean nada de lo que yo les he dicho. Salgan de aquí, cuestiónenlo y saquen sus propias conclusiones. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco. Ahora voy a pasar a firmar algunos libros. Y gracias otra vez a la Casa del Libro, a las personas por venir. Ha sido un lleno total, estoy muy contento y que el universo les llene de mucha luz y les bendiga. Hasta la próxima, gracias.